¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Esperemos un poco para que den las 14:30 para comenzar. De entrada, buenas tardes a todos. Tenemos a Elizabeth, Amada, Clarisa, que justamente forman parte del grupo de expositores de la sesión de hoy. Amada, mucho gusto, encantado. Miguel Mucho Ángel gusto. Aguilar, Buenas tardes, qué gusto. encantado, mucho Colegas, gusto. qué gusto. Clarisa, Buenas igualmente, tardes. mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado. Elizabeth, ¿nos escuchas? Veremos si se conecta. Y bueno, esperemos. Hola, hola, ¿sí me oye? Sí, Elizabeth, te escuchamos bien. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo están por allá? ¿En dónde estás, Miguel Ángel? Aquí en la Ciudad de México. Bueno, yo estoy en Puebla. Así es. ¿Tú, Clarisa, en Córdoba? ¿En Río Cuarto? Río Cuarto, acá en Córdoba, Argentina. Muy bien. Uy, ¿Y tú, está Amada, en corriendo. Yucatán, en Mérida? Yo estoy en Mérida, Yucatán, sí, así es. Sí, en el calor. Sí, se ve el calor. Aquí estamos con temperatura fresca. Sí, aquí en Pues México sí espero que den está las muy 2:30, que se vayan integrando más compañeros al público para comenzar, ¿no? Entonces tengo que mirar dónde comparto pantalla. Sí, yo estaba pensando lo mismo. ¿Cómo era? Ay, sí, porque si no nos volvemos locas a último momento. A ver, cambiar, eliminar ancla. ¿Dónde se comparte pantalla? Es que como que de repente me cambió toda la... ¿Alguien sabe dónde es? ¿En qué? La Son los... En Abajo hay compartir pantalla. por lo general, una pestaña que dice Sí, compartir pantalla. Sí, abajo. abajo, A pero... ¿En partir de inglés está? Porque yo veo todo en Sí, inglés. compartir pantalla, sí. Donde dice 3 puntos suspensivos más, encuentras participantes, invitar, chat, compartir pantalla, grabar en exactamente, esta. ya aparece Ya un está. poco la imagen de lo que tienes en la Ah, computadora y eliges la presentación que Pe- vas a pero no compartir. podemos, no Miguel se Ángel. puede. ¿No se Dice que puede? mientras otro participante está compartiendo. Bueno, por esto. Puede ser, sí, sí, sí. Sí, Bueno. sí, sí. Ah, Si alguien nos tiene que dar la entrada para compartir. Muy bien. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya te vimos por ahí. Buenas tardes, doctor, ¿cómo están? Buenas tardes Bien, a bien, todas todo y bien, todos. Esteban. Muchas gracias. Ya apareciste. Oye, Esteban, aprovechando que estamos ahora en contacto, solo para confirmar. Entonces tú coordinas la mesa del jueves en la mañana, ¿verdad? Sí, señor. Me parece excelente, muy bien. Ok. Bien, ustedes me dirán cuándo empezamos, ¿eh? Tenemos, me parece que somos los mismos del grupo, más Melanie. Esperamos a alguien más, comenzamos. ¿Quiénes más están? Estamos muy poquitos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero bueno, la calidad es lo que cuenta finalmente. Que empezaríamos súper puntualísimos. Mm, Bien, si les parece bien, podemos comenzar porque me parece que a las 4:30 sí. hay otra presentación y si nos atrasamos, todo se atrasa, ¿no? Entonces, bueno, Sí. a todo el mundo que nos acompaña esta tarde, muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión de trabajo del grupo sobre género, cuerpo y sexualidad. Ayer tuvimos una presentación de 3 ponencias que versaban ellas sobre el tema de la masculinidad, se inició una discusión interesante y esperemos que también entonces en la sesión de hoy en la tarde tengamos tanto ponencias propositivas para alimentarnos de ideas y de información y posteriormente una discusión también interesante sobre las perspectivas que ustedes presentarán. Les recuerdo que el tiempo que hemos dado para las presentaciones es de máximo 20 minutos.
En el programa decimos 15 minutos, pero usualmente nos colgamos un poquito más. Entonces, que sean 20 minutos equitativos para todos, esto para tener tiempo para la discusión. A los 20 minutos yo voy a comunicarme con ustedes a través del micrófono para señalarles que el tiempo se ha acabado y que finalicen lo más pronto posible, ¿no? Bien, esto es entonces. También les voy a pedir a los ponentes, a las ponentes de esta tarde, que antes de dar su presentación hagan una pequeña semblanza de sí mismas, en donde trabajan, sus áreas de interés, los trabajos relevantes que quieren comentarnos, etcétera, ¿no? Bien, el día de hoy tenemos 3 presentaciones. Sugiero que empecemos tal y como están en el orden del programa. Entonces, si les parece bien, damos la bienvenida a Elizabeth Ballén, que nos presentará su trabajo intitulado Reconocimiento como solución a la violencia contra las mujeres, una propuesta desde la teoría crítica. Elizabeth, buenas tardes y te escuchamos. Buenas tardes a todas y todos. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes, sobre todo con un tema que de verdad nos desborda a través de los medios de comunicación y en la cotidianidad, en lo más elemental de la cotidianidad, nos está todo el tiempo martillando la conciencia y parece el colmo que a estas alturas de la vida todavía estemos mirando cómo se resuelve este problema, ¿no? La verdad es que ha habido una inquietud muy, muy personal con respecto a este tema, porque con tantos años que ya llevo en la universidad, tanto en Colombia, porque yo soy de Colombia, pero vivo en México, hace ya 18 años vivo en México, yo me acuerdo mucho que mis profesoras de la maestría en estudios de género en la Universidad Nacional de Colombia me decían: Elizabeth, ¿cómo te vas para México? Si en México matan a las mujeres como moscas. Y yo decía, pues es que era la época de todo este tema de las mujeres de Juárez. Y yo tenía un programa de radio en la Universidad Nacional, en la emisora de la Universidad Nacional, y pues sacábamos muchísimo esta información porque nos llegaba, era demasiado lo que se hablaba de cómo aparecían mujeres, las muertas de Juárez, así se llama. Y hay muchos documentales que dan cuenta de este tema. Entonces me decían que aquí esta era la meca del machismo. ¿Cómo te vas para México, Elisa? Y allá matan a las mujeres como moscas. Y yo decía, pues en Colombia no nos va nada bien. O sea, en Colombia también es impresionante el tema de la violencia contra las mujeres y más en ese contexto de guerra, que es todo un asunto patriarcal. El tema de las mujeres en medio del conflicto armado es todavía mucho más triste y lamentable. Y entonces cuando llego a la universidad, me doy cuenta que en los corredores de la universidad, pues igual los estudiantes se tratan, o sea, él la saluda a ella con el puntapié en el glúteo y ella se ríe y yo les digo, ¿por qué se tratan así? Dice, no, es que así nos llevamos acá, es que nosotros nos llevamos así. Y tenemos mucha confianza y decía, no puede ser. En realidad está tan naturalizado y tan supremamente normalizado el maltrato. Nos están diciendo tontas, bobas y decimos, ay, y nos reímos. Entonces como que me dejaba siempre esa inquietud, pero el asunto ha cambiado. Bueno, voy a hacerle mucho caso al maestro Miguel Ángel, que dijo que hiciéramos una pequeña semblanza antes de empezar con el tema y para que no se me vaya el tiempo y después tengan que cortar. Bueno, mi nombre entonces es Elizabeth Ballén, yo soy de Bogotá, pero vivo en Puebla, México hace 18 años. Llegué aquí porque me casé con un mexicano, con un poblanito, que salió muy bueno. Afortunadamente, mis profesoras se equivocaron, gracias a Dios, esas feministas se equivocaron porque me salió muy bien. Y entonces llevo aquí en la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, llevo 13 años. Pero cuando llegué a Puebla, pues me tocó en una universidad muy confesional, supremamente católica, y bueno, entonces como que no podía hablar de mis temas, no podía hablar de aborto, no podía hablar de feminismo, porque ya me estaban viendo pues como que esta mujer viene aquí a armarnos, a
a organizar a las mujeres en contra de los hombres. Bueno, entonces como que había muchas dificultades para poder hablar de lo que yo quería hablar. Y me pasé a la universidad pública con la esperanza de que la universidad pública tuviera más apertura mental en ese sentido. Fue muy difícil al comienzo porque en realidad, y voy a comenzar así la introducción, yo hago análisis de industria cultural, es como mi tema, es mi pasión la industria cultural, y antes de venirme de Colombia, pues yo hice pues mi tesis de maestría y todo esto sobre Betty la Fea, y entonces yo cada vez que veía Yo soy Betty la Fea, yo decía, yo soy Betty la Fea, ahí estoy. O sea, Fernando Gaitán, el libretista, sabía quién era mi papá, lo conocía muy bien y conocía muy bien a Elizabeth Betty la Fea. Entonces yo decía, no, es que este hombre hizo un estudio etnográfico interesantísimo acerca de cómo nos relacionamos los hombres con las mujeres en el ámbito laboral. Y comencé a darme cuenta que realmente nosotras y nosotros tenemos una naturalización de esa violencia simbólica, como le llamaría Pierre Bourdieu, ¿no? Y que siempre nos congraciamos y somos como cómplices de esa violencia con nuestro victimario. Terminamos dándole el permiso para que nos vuelva así, perdón por la expresión, como trapos del piso. Entonces, ahí comienza todo una reflexión bastante fenomenológica de cómo estamos nosotras como mujeres puestas en este espacio público en el cual todavía somos muy nuevas, en el espacio público de la educación, del trabajo, pues somos muy nuevas todavía y apenas estamos aprendiendo a defendernos. No hemos aprendido la solidaridad entre las mujeres, pero tenemos que entrarle sobre todo a lo que ahora sí es mi tema de presentación, el empoderamiento emocional. Empoderamiento emocional. En principio, yo no soy psicóloga, soy socióloga. Estudié la maestría en estudios de género y el doctorado también es en sociología. Pero me he dado cuenta, de tanto hacer el seguimiento a esto, me he dado cuenta que tenemos que empezar estudiando a los teóricos críticos, a los de la Escuela de Frankfurt, como Axel Honneth, Charles Taylor, la feminista Nancy Fraser, Iris Marion Young, Amartya Sen, pues que en realidad nosotros tenemos que volver sobre nosotras y nosotros mismos para poder comenzar con un cambio, porque creo que se hizo todo al contrario. O sea, como que a nosotros nos socializó la familia y salimos a la calle y comenzamos a recitar un guión para ser aceptadas y aceptados como la sociedad nos quiere. Y a las mujeres nos quiere calladas, nos quiere dóciles, nos quiere muy femeninas. ¿Y qué significa el ser muy femeninas? Y a los hombres también, ellos tienen que vivir demostrando públicamente que son muy hombres. Entonces, cuando nosotras estamos tratando de meternos en ese esquema, en ese modelo, en ese marco que nos constriñe y nos coarta la libertad, nosotros estamos recitando todo el tiempo un guión. Es el performance, un performance del que hablaría Judith Butler. Y entonces, leyendo para mis clases sobre teoría crítica, leyendo a Axel Honneth y a Charles Taylor, ellos decían, bueno, ¿y qué pasa con el yo? ¿Qué es lo que en realidad yo quiero ser y cómo quiero ser percibida? Porque hay un imaginario colectivo y una representación social que realmente es violenta. Está muy del lado del estereotipo, que es lo que está reproduciendo esa violencia. Y eso, y yo le echo la culpa a la universidad, sobre todo a la universidad pública. La universidad pública tiene que asumir la responsabilidad social, territorial, de cambiar este imaginario colectivo de violencia. Porque nosotras que somos mujeres, cuando entramos a la universidad, ¿cómo nos toca aguantar violencia? Y sobre todo es una violencia simbólica, pues recurriendo otra vez a Bourdieu, porque es una violencia en la cual nosotros estamos en reunión de academia y hablamos y ellos se ponen a mirar el celular o hablan entre ellos. Y más en las ciencias exactas, en física, química, las mujeres dicen que cuando ellas proponen algo,
no les ponen atención en lo que ellos digan. Pero ya hay instancias y hay toda una normatividad que está permitiendo a las nuevas generaciones quejarse y hacer valer ese derecho, porque sí se necesita que cambie el imaginario, ¿sí? Que nosotras podamos enfrentar a ese victimario, pero también que haya una instancia, una institución, una normatividad que nos respalde. Porque si no, la gente no lo va a hacer. La gente por sí sola tendríamos una instancia de generar conciencia a través de lo que les voy a presentar, pero más allá de generar conciencia o una vez habiendo colocado o ya generado conciencia de la igualdad y del respeto de la justicia, entonces sí podríamos estar hablando de que ya podemos tener un empoderamiento para poder enfrentar a ese depredador, a ese victimario, y de que la institución realmente nos respalda, nos está protegiendo. Entonces ahora sí puedo compartir la pantalla para que la veamos. Se va muy rápido el tiempo. A ver si lo pueden, aquí está, compartir. Sí, entonces yo le he llamado así taller de empoderamiento. Esto yo ya lo he hecho con los estudiantes, lo hemos trabajado con varias carreras, con varias facultades, con la universidad, con la UAP, lo he trabajado también con la Universidad de Guerrero, que es un estado muy violento también, y con otras universidades privadas. Y entonces la propuesta es desde la universidad, con la teoría crítica, para el cambio de imaginarios y representaciones sociales en lo femenino y lo masculino, o sea, en las relaciones entre hombres y mujeres en la cotidianidad. Entonces, lo que tendríamos en principio sería que existe el papel de la universidad, sobre todo yo aquí me refiero a la universidad pública, en donde quienes sentimos una preocupación consciente por el bienestar de la humanidad, debemos restablecer esas utopías, como también diría Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Es como nosotros, más allá del conocimiento regulado, heteronormado, patriarcal, que haya un conocimiento emancipatorio. Y ese conocimiento emancipatorio constituye toda una organización y movilización de aquellos que han sido injustamente desvalorados, y en este caso las mujeres en el espacio público. Entonces, un pensamiento utopista elaborado científicamente, compatible con los imaginarios sociales de las culturas. ¿Por qué habla de pensamiento utopista? Porque en realidad, si echamos mano de Habermas con la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que también fue la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, nosotros estaríamos diciendo que todo aquello que no ha sido nombrado no existe, aquello que no pasa por los medios de comunicación no existe, y las mujeres han luchado mucho para poderse hacer visibles y construyeron un discurso propio para realmente tener existencia en el espacio público y en la política, y poder reivindicar derechos civiles y fundamentales que deben ser protegidos por el Estado de Derecho. Y creo que eso es una ganancia enorme. Y si hay algo que se le puede aplaudir a los movimientos feministas, pues ha sido precisamente que fueron creadoras de este discurso emancipatorio, pero también les sirvió de ejemplo a la diversidad sexual, por ejemplo, a la teoría queer, a la diversidad sexual, para construir su propia palabra, para pronunciar su propia palabra y hacerse visibles en términos del reconocimiento y lograr esa justicia, sobre todo visibilidad en los espacios públicos, pero también reconocimiento por sus diferencias, su propia identidad colectiva. Bueno, entonces este papel de la universidad debe, desde el punto de vista de Habermas, constituirse como ese espacio imaginario llamado esfera pública, en el cual, o sea, fíjense la responsabilidad que le estamos otorgando a la universidad pública, configurarse
reinventarse como esfera pública para que allí confluyan los movimientos de los jóvenes que están pidiendo ser reconocidos para poder tener una justicia y una sociedad libre de estereotipos y de violencia. Es eso. O sea, la universidad, más allá de impartir tantos conocimientos y que ahorita en este contexto neoliberal funciona como una empresa, debería de constituirse como o reinventarse como una esfera pública donde convergen todos estos movimientos que están pidiendo reconocimiento por unas características que les dan una identidad colectiva. Hacerse visibles por sus diferencias y que sean respetadas. Miren los 4 factores que aplica la teoría crítica, sobre todo de Charles Taylor y de Axel Honneth, y son, primero, la autoconfianza. Y esa es desde la familia, desde el primer agente de socialización. Nosotros tenemos estudiantes que no son capaces, o sea, no creen en nada de lo que ellos hablan, de lo que ellos piensan, o sea, como que tenemos una autoestima bajísima. Llegamos a la escuela y pues la escuela no refuerza esto. Como que la familia va y dice, bueno, aunque yo le pague la escuela, ellos ya verán qué hacen y ya ellos serán útiles para trabajar, serán muy productivos para el sistema. Pero ¿y ellos, la persona, ellos, dónde queda? Entonces son la autoconfianza, la autoestima, la autorrealización y la autonomía. Y estos son factores que cuando yo los estudio con mis estudiantes, uno dice, ¿y eso dónde quedó? ¿Dónde está eso? ¿Qué es eso? Entonces nos tocamos el alma y decimos, empezamos mal, porque en realidad el asunto no es saber tanta matemática, el asunto no es formarnos como capital humano para ser exitosos a nivel laboral y tener una exitosa reinserción en el mercado laboral, sino cómo vamos nosotros como personas en un mundo cada vez más deshumanizado, en donde reina la razón instrumental, que fue la herencia del siglo XVIII, del siglo de las luces, de las artes, de las ciencias y de la modernidad, Entonces, es como decirle, señora universidad pública, venga para acá, a usted le corresponde esto. Y entonces las propuestas para cambiar ese imaginario colectivo femenino en donde lo diferente es igual a inferior y donde pues los hombres dicen, bueno, ¿qué le pasa a un hombre que le quita la vida a su compañera cuando le había jurado amor eterno y cuando, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿qué está pensando él cuando es capaz de destazarla, de descuartizarla, de quitarle la pierna, ¿no? De botarla en una bolsa de basura por allá en un sitio? Entonces, lo que pasa ahí es que la ve como nada, o sea, no es nada, no es nadie, entonces le puede quitar la vida porque esta persona pues simplemente está despojada de todo aquello que la hacía humana, que la hacía igual a él. Entonces, estas propuestas, en primera instancia, yo las trabajo con los estudiantes con talleres de cuentos junguianos. Y entonces retomo mucho toda la psicología analítica que nos propone Carl Gustav Jung. Pues él propone una forma de interpretar la mente humana a partir de símbolos y de significados. Y por eso lo citamos en este tema de los imaginarios y las representaciones sociales, porque él recurre a esas imágenes creadas en la psiquis, Estas investigaciones que hace Jung sobre los símbolos que se repiten en cuentos, en historias, en sueños, en leyendas, en mitos y tradiciones, desvelan significados profundos para el conocimiento del por qué actuamos o no actuamos de determinada manera. No creo que exagere cuando digo que hay conmigo mujeres
pues muy doctoras, que publican libros muy, muy buenos, que van por todo el mundo y son golpeadas por sus parejas y ellas están rogándole a su pareja que no las abandone. Yo no sé cómo puede pasar esto. Hemos avanzado tanto las mujeres, pero todavía somos tan vulnerables en ese plano emocional en donde dependemos tanto afectivamente de un hombre que ni nos valora ni nos respeta. Pero tengo los casos, o sea, conozco muchas compañeras que están en ese caso en la universidad. Bueno, el arquetipo, que es como el tipo ideal o el metodológicamente hablando desde Weber, es el arquetipo, es un modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. Entonces, ¿cuál es el arquetipo? ¿Qué es lo que hace Jung cuando nos plantea la posibilidad de entendernos, de autoentendernos, de autocomprendernos a partir de los arquetipos? Y esto yo lo he estudiado en la industria cultural, en los melodramas y mucho, mucho en Betty la Fea, mucho, porque da cuenta de lo que en realidad hay en ese espacio público que allá afuera es tan supremamente violento desde el punto de vista simbólico, pero también físico y psicológico, donde hay tanta discriminación, donde no hay reconocimiento, donde prevalecen unos valores que lo que hacen es, pues, o sea, donde haya una ausencia total de valores que no permiten hacer justicia ni reconocimiento de las diferencias. Perdón, Entonces, Elizabeth, sí, disculpa, ha transcurrido ya 20 minutos de bueno, tu exposición. Te pediría, por favor, sí, sintetizar ya para finalizar. bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, entonces se trabajan los arquetipos, los estereotipos, que son una percepción exagerada, y trabajamos en este caso los arquetipos de la madre, de la hija, de la madrastra y las hermanastras, de la bruja y de la muñeca en el cuento, por ejemplo, de Basalisa, el cuento de Barba Azul, en donde aparecen otros arquetipos, y en este caso viene entonces todo el contexto de la teoría crítica con exponentes como Charles Taylor, Axel Honneth y está también Nancy Fraser. Entonces, aquí aparecen unos elementos muy interesantes con respecto a lo que ya les decía de los autores de la teoría crítica, que tienen que ver con la autorrealización, la autonomía, la autoestima y la confianza en sí mismos. Porque, pues, por ejemplo, Axel Honneth dice, vivimos en sociedades completamente patologizadas, o sea, que tienen unas patologías que se deben resolver, por ejemplo, como diría Habermas, con una acción comunicativa que implica encuentro, diálogo y entendimiento común. Y entonces aquí pues ya nosotros tendríamos toda en práctica los objetivos del reconocimiento, que tienen que ver con una crítica del agravio moral en una sociedad patologizada, y también la elaboración de una constitución de identidad individual y de una identidad colectiva a partir de un reconocimiento intersubjetivo, porque se necesita del otro para que haya un reconocimiento. Y sobre esto, las otras esferas que tienen que ver con el reconocimiento son el amor, la ley y el logro, desde el punto de vista de la teoría crítica. Y desde la comunicación tendríamos mensajes, por ejemplo, en las instituciones, desde la universidad, expresiones e ilustraciones en redes sociales. Esa sería como una acción comunicativa, un discurso mediático, y talleres en donde los estudiantes aprenden, incluidos también hombres y diversidad sexual, a tener respuestas asertivas cuando hay escenas, problemas de discriminación, de acoso sexual o de violencia por el hecho de ser mujeres o de ser homosexuales. Entonces se hacen estos talleres para saber cómo las personas responden asertivamente y hacen un alto a esa violencia que se está padeciendo en ese momento. Y en las redes sociales se van mandando algunos mensajes que estén posicionando a las mujeres en el espacio público
como protagonistas de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la academia. Entonces, como que eso va cambiando el imaginario colectivo y la representación social y se va instalando en la conciencia colectiva para generar nuevos imaginarios que sí contribuyan a disminuir la violencia de género. Esa sería la propuesta. Gracias. Excelente, Elizabeth. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno. Bien, yo propondría que escuchásemos las tres ponencias y luego abrimos un espacio para conversar sobre las tres de ellas. Bien, entonces la siguiente ponencia que tocaría que se presente ahora es aquella que presenta Amada Rubio Herrera y es una ponencia intitulada, como se puede ver en la pantalla, Interseccionalidad y dominación en la industria textil en Yucatán. Notas desde las representaciones sociales. Amada, te escuchamos con mucho gusto. Hola, buenas tardes a todas, a todos, compañeros, colegas. Es un gusto saludarlos desde Mérida, Yucatán, al sur de México, de este país megadiverso, con muchos males, pero también con muchas fortalezas, ¿no? Trabajo en la UNAM, soy investigadora de tiempo completo en la UNAM sede Mérida, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Hice licenciatura y doctorado en antropología, maestra en ciencias y también realicé una estancia postdoctoral apoyada por la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Y bueno, ya de ahí se abrió esta posibilidad de quedarme como investigadora de tiempo completo. Y justo he estado explorando esta línea de las representaciones sociales desde el doctorado. El doctorado, como les comentaba, lo hice en antropología, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y ahí salió esta posibilidad de explorar y de acercarme a esta maravillosa teoría, pues eso, ¿no? Que como sabemos, da la vuelta al sentido común, revalora el sentido común, el conocimiento de todes. Entonces, lo que les quiero presentar es algo que en su momento estuve trabajando, lo tengo muy fresco. Ahora mis líneas están más en cuestiones que tienen que ver con los embarazos tempranos, pero siempre poniendo énfasis en la ruralidad, particularmente de la península, en específico de algunos municipios del cono sur del estado de Yucatán. Entonces, este trabajo que les traigo fue parte de la investigación del doctorado. Ustedes saben que nunca es acabada una tesis y una investigación, siempre van a salir puntos, siempre van a seguir aristas que nos impulsan, que nos retan, y esta es una de ellas. A la luz de revisar la tesis y de confrontarme pasados los años revisándolo, yo vi esta posibilidad de análisis que en su momento no pude dar cuenta, no di cuenta porque estaba igual con otras lecturas y con otros intereses. Entonces, pensando y reflexionando, es lo que les traigo a compartir. Bueno, inicio presentando, poniendo un poco en contexto histórico. Quienes conocen Yucatán a través de la historia, quienes han venido, saben que su historia, la historia moderna, se tiene que explicar justamente desde su pasado agrícola industrial, en el cual también había una presencia importante de la fibra del enequén. Yucatán llamó en su momento al cultivo, a la industria del enequén como el oro verde, por la importancia que tenía para la economía, para dinamizar relaciones, para dinamizar, era un punto importante al hablar de la ruralidad yucateca, el cultivo de la fibra del enequén. Bueno, fue una industria que mediados del siglo XIX y hasta el siglo XX, a mitad del siglo anterior, fue impulsada por esta producción y cultivo en haciendas enequeneras. Si en algún momento tienen la posibilidad de venir, pueden encontrar todavía estos vestigios arqueológicos, estos vestigios que recuerdan este pasado en las haciendas y que se reaviva y se reactiva justamente en la memoria colectiva, al narrar esta época de cómo es pensada, cómo es representada como una época de esclavitud, como una época también donde el trabajo era sumamente extenuante, donde las relaciones eran mucho más verticales en muchos sentidos. Y bueno, ante la caída de este cultivo, que fue hacia mediados, a finales del siglo pasado, en los 70s, el Estado propició unas nuevas lógicas de incorporar a la población al mercado.
Y una estrategia que se impulsó desde entonces fue la industria maquiladora textil. La antigua zona enequenera, hoy llamada eso, ¿no? Zona exenequenera, se fue poco a poco llenando de talleres, de maquiladoras, de grandes compañías, de grandes capitales extranjeros, la Monty, la Levi's, que instalaron sus maquiladoras, situación que nos recuerda igual, por ejemplo, a Tlaxcala, con este boom de las maquiladoras, en Yucatán también. Y en este caso, en este contexto situado en Tequite, que fue una de las zonas exenequenera, conformó esta zona exenequenera, postulo a esta hipótesis de que pasó del enequén a la costura, porque de ser un pueblo dedicado al cultivo del enequén, se dio paso en esta coyuntura de cambio de actividad económica promovida con el Estado, con mayúscula Estado y también con minúscula, pasó del enequén a la costura. Y en este sentido yo quisiera reflexionar y compartirles desde una perspectiva interseccional, atenuada con este enfoque procesual de las representaciones, cómo fue particularmente la presencia de estas mujeres tequiteñas, cómo ha sido en la industria textil, porque es una actividad que se ha promovido desde la diferencia que justamente nos comentaba la compañera en la primera intervención. Bueno, este es vuelo de pájaro, el dato cuantitativo me gusta a veces porque nos da esto, ¿no? Una mirada de qué ha pasado en términos de datos, de números, y podemos ver que de los censos que les traigo, que son del 70 hasta el 2010, hubo un claro descenso de las actividades primarias en Yucatán. Del 83% se pasó al 8.5%, y es un estado que todavía tiene esta actividad primaria, y ahorita lo hemos visto con el marco de la pandemia sociosanitaria, que aquellas comunidades que todavía hacen milpa, que todavía tienen esta forma de organización económica, política y social, pues han tenido mejores condiciones, al menos en términos de la alimentación, que quienes vivimos en la ciudad, ¿no? Y en este marco de disminución de las actividades primarias, vemos que ha habido un incremento del sector secundario y del sector terciario, que tiene que ver con el comercio, y el secundario con la industria manufacturera, justo lo que les comentaba, ¿no? Incrementándose del 5.6 en el censo de los 70 hasta el 64.3. Y esto tendríamos que tenerlo en cuenta al hablar del sector terciario, que también ha aumentado, que mucha de la gente que migra, ahí en Tequite, y desde un método etnográfico como antropóloga, la inmersión profunda, el estar ahí, las largas temporadas, sí, esta investigación fue más como de trabajo de campo, pues sí, como la antropología más clásica, y si lo queremos llamar así, más malinowskiana, porque también tuve, y hay que decirlo, este privilegio de estar ahí, porque ahorita los tiempos institucionales ya no suelen permitir estancias tan largas en trabajo de campo, pero ahí sí pude estar. Y una de las cosas que pude apreciar es que cuando migran, y migran casi siempre al Caribe mexicano, a Cancún, a la Riviera, a esta zona, se van a trabajar, sobre todo los hombres, como costureros. Entonces hay que tener como esta idea, porque la migración no es necesariamente que se vayan a emplear en los hoteles o en los restaurantes, se van a emplear en las maquiladoras para costurar, ¿no? Esta es como una precisión que quiero compartirles. Y bueno, y aquí ya entramos en materia, que la costura es como una representación social hegemónica, llega al municipio promovida por el Estado, como les mencionaba, para favorecer el trabajo masculino que había sido desplazado de las haciendas, que había desplazado, que ya el enequén ya no daba. Y se hicieron intentos, ahí está el plan Chac, por ejemplo, para cultivar la naranja, pero no funcionó. Entonces, con la llegada de estas maquiladoras, se fue impulsando poco a poco la entrada de los hombres, y quienes costuran en este municipio ya desde los 70 son los hombres, los varones, no solo los que costuran, los que tienen todo el control de la actividad, toda la gestión. Pero bueno, por eso yo les comento aquí que sí, la costura emplea a hombres y a mujeres, pero lo hace desde la diferencia. Los varones han estado con el reconocimiento y con el estatus plenos que se les da con esta actividad, y por eso dicen que la costura es un verdadero trabajo que sustenta su masculinidad. Quienes trabajaron en las haciendas, o sea, señalan, o sea, quienes se dedicaron a actividades en las haciendas, es común en los testimonios escuchar que no trabajaron, que el verdadero trabajo, como esta lógica capital de paga, contrato, se establece con la costura, ¿no? Ellos son los gestores de todo el ciclo que va desde la enseñanza, y están los rituales que aún se conservan, como el Hetzmek, que
que es un ritual que se practica entre los mayas peninsulares, que es un rito de paso, ¿no? Para decirle al niño o a la niña a qué te vas a dedicar en el futuro. Y al niño se le da el bolígrafo, la libreta, la escuadra, y todos los instrumentos que requiere para ser el gestor o para trabajar como costurero. Y a las niñas, por ejemplo, en este ritual se le dan pues los hilos para bordar, se le dan la plancha. Entonces aquí está este orden, ¿no? Los varones son los que tienen los mayores salarios y como mencionaban son los gestores de la enseñanza. Ellos son los que transmiten cómo ser un costurero, cómo ser un buen costurero. Son los que desde los rituales se legitima, pero también son los que gestionan. A lo mejor no hay varones, de hecho sí lo pude documentar, que no costuran, pero son los gestores, son los que tienen son los dueños de los talleres, por ejemplo, los que supervisan, los que viajan a la capital, a Mérida, para hacer los trámites ante el SAT, para elaborar facturas, son los que están a cargo de todo el ciclo y quienes fijan los salarios. Y en estas escalas, quienes ganan más, obviamente son ellos, ¿no? Todos los varones tienen asegurada una posición sin importar las variables que configuran sus biografías. Y esto es muy importante porque la costura en este contexto de Tequit incluye a todos los varones. Da igual si tengan hijos, si tengan o no pareja, la edad también no es un impedimento, al menos que ya no puedan ver bien. Se les dedica o se les capacita para hacer otra actividad, pero siempre dentro de la costura. A ellos, estos datos biográficos que configuran sus historias, sus experiencias, no influyen. Están en la costura haciendo determinadas actividades. Y bueno, y esto, ¿no? Que tienen las tareas con mayor reconocimiento, que son consideradas en este contexto las principales y las irreemplazables. Lo que hace un varón, señalan en los discursos que se necesita la fuerza, la entereza, la concentración, tienen que tener un taller, los varones no pueden costurar en sus casas, etcétera. Y esto que les quiero contar, o esto que les estoy compartiendo, es también validado por el Estado. Y en el año 2019, podemos ver, ahorita vamos a ver el escudo de armas, pero por ejemplo en el año 2019, hace un par de años antes de la pandemia, el gobernador en turno del estado de Yucatán, Vila Dosal, rindió un homenaje público en el marco de una feria que se llama el Festival de la Guayabera, porque Tequit se conoce, Tequit, capital de la Guayabera. Le rindió un homenaje al señor Ramón Alonso Piña, que se conoce como fue pionero de la industria de la guayabera, ¿no? Que fue quien empezó a producir los primeros moldes. Pero esto enmascara una realidad que tiene que ver con las mujeres que han quedado invisibilizadas, pero que han tenido un papel muy importante en esta industria. Y aunque se conoce que su trabajo es secundario, reemplazable, no es así. Sin ella, sin esta fuerza que impulsan las mujeres, la industria de la costura no podría ser lo que es. Entonces, miren, aquí les traigo el escudo de armas que fue en el 2004, porque se trata de un municipio que también ha tenido un crecimiento importante en términos de la población, de la infraestructura, porque la misma actividad de la costura ha dinamizado estas relaciones. Es un pueblo económicamente próspero. Y bueno, y en este escudo podemos ver los elementos catalizadores en esta dinámica sociocultural. Arriba, la iglesia, la religión católica, más del 90% de la población se declara católica. Del lado izquierdo, o sea, mi lado izquierdo, está la planta del enequén, que constituyó parte de la historia y que sin el enequén no se puede explicar la otra parte que tiene que ver con la escuadra y la tijera, ¿no? Que es la industria costurera. Entonces, preguntando, aquí nada más les traigo a manera de ejemplo, este testimonio, perdón, de cómo empezaron a trabajar, cómo empezó la industria de la costura. Y esto es lo que nos señala don Higinio de 70 años en su momento. Él todavía vive, y he tenido contacto, y bueno, y señala eso, ¿no? Que la costura la empezaron solo los hombres. Después, entonces, por la demanda que había, porque te pedían muchas prendas, es que se comenzó a buscar también ayuda, ahí está este concepto de ayuda, se buscó ayuda. ¿Por qué? Porque era la idea esa desde el principio, solo para hombres es la costura del taller. En cambio, para el hilo contado, actividad que históricamente ha estado vinculada con la mujer, las prendas de soquichuy,
pues solo para mujeres, estaba dividido. Después empezaron a contratar en general. Entonces, este testimonio, por ejemplo, de un costurero de primera generación, nos muestra cómo fue formándose esta representación de la costura, cómo llegó, cómo fue formándose a pasar de ser un objeto desconocido, no se sabía la costura, pues pasó a ser parte de este acervo del sentido común, sin el cual no se puede explicar la historia de este municipio. Bueno, y las mujeres. Aquí les quiero presentar a una joven costurera, ella, Marina, de 33 años en su momento. Bueno, la que nos narra el testimonio es otra compañera, pero ella se quejaba o me comentaba, cuando la fui a ver, tenía la molestia, pero sin poder expresar a qué se debía por esta reducción de su salario. Entonces yo le preguntaba por qué le redujeron el salario. Y ella me dice, pues porque no hay trabajo, que no hay mucho por hacer, aunque yo estoy sacando mis jornadas todas. Supuestamente dicen que, porque tú no eres jefe de tu casa, dicen, ¿por qué vas a ganar más? Pues eso dicen. Y yo le pregunto, ¿y usted qué piensa? Me responde Esther, pues desanima, porque uno está luchando así, también quiere salir adelante, es eso. Bueno, y aquí podemos ver cómo ha sido esto que les comentaba, que con la costura también esta diferencia de salarios es fehaciente y se traduce en estas desigualdades para las mujeres. Y en este contexto, antes de pasar a la tablita, que es con la que casi terminamos, yo les quiero comentar que no ha sido lo nuevo en este contexto que las mujeres generan sus recursos económicos. Siempre lo han hecho desde sus hogares, siempre han bordado las prendas, siempre han urdido las hamacas, el solar, el traspatio, han comercializado, han intercambiado con sus compañeras, con sus comadres, siempre han generado. También lo han hecho a través de estos programas gubernamentales que es un hecho, ¿no? Lo que fue oportunidades, lo que fue la CDI, ahora el INPI, han tenido una presencia bastante importante en este sentido, ¿no? En el intercambio, en la generación de recursos económicos. Lo que pasa con esta actividad, ¿no? O sea, tiene que ver estas maneras, cómo actualmente están generando estos recursos económicos fundamentales para la reproducción de las familias, ¿no? Y ellas ocupan, aquí les traje la imagen de cómo se ve este lugar. Además es un lugar casi cerca de 10,000 habitantes, cómo se ve un taller de costura, cómo se ven las calles que estaban construyendo, la casa que ven del lado derecho. Aquí tenemos muchos huracanes, entonces en el marco de estos desastres de un huracán, pues bueno, muchas casas tradicionales de paja se vinieron abajo y el gobierno, a través de sus múltiples programas, particularmente de lo que era el Fonden, construyeron estas casas que, pues, bueno, eso es otra historia, pero es un poco de lo que hay. Y sí, ellas, al igual que los varones, se apropian de estas actividades, de la costura, ¿no? Como objeto social, pero desde las actividades que históricamente se les ha adjudicado que les pertenece, como actividades sencillas, que necesitan poco esfuerzo, y que en algunos testimonios me decían que esto es porque no tienen las capacidades del varón, porque el varón puede pensar, porque el varón puede diseñar las guayaberas, las ropas incluso de mujer, pero ellas están en actividades que consideran como más sencillas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Antes de pasar a la tabla, y que con esa ya casi terminamos, que esta presencia de las mujeres en la costura, en este contexto, ha tenido mayor versatilidad, pero interseccionada justamente con variables que tienen que ver con la edad, con la situación conyugal, con la familia, con la escolaridad, y también con el factor étnico, desde luego. Y en este sentido, aquí traté de hacer como una síntesis de lo que había encontrado. ¿Cuáles son las relaciones de las mujeres con la costura desde este enfoque interseccional, ¿no? Bueno, podemos ver que la costura incluye a todas las mujeres, las incluye al igual que los varones, pero desde distintas condicionantes. En ellas sí influyen variables que tienen que ver, como mencionaba, con la escolaridad, con la situación conyugal, con el espacio donde trabajan, con el puesto que desempeñan y con el tipo de organización familiar. Las señoras que tienen más de 50 años, por lo que pude documentar, y las señoras que pertenecen a la primera generación, aquellas que iniciaron junto con don Higinio, pues casi siempre se trata de mujeres sin escolaridad o con inicios de la primaria,
Y el hecho de que tengan pareja actualmente no condicionó y no condiciona su inclusión en la costura, porque lo hacen desde sus hogares. Y aquí vemos otra vez el capital colonizando este espacio, porque lo deshilan, se dedican a deshilar y lo hacen en lo que llaman sus tiempos libres, ¿no? Pero bueno, y ellas se agrupan en estas familias extensas. Son las de la última posición. Son a las últimas que se les llama, su trabajo es fácilmente reemplazable dentro de esta lógica y bueno, no tienen ningún tipo de seguridad estas abuelas. Las mujeres de 30 años y más, antes de los 50, casi siempre fueron con primaria completa, algunas tenían primaria incompleta, pero no tantas, casi todas eran primaria completa con las que pude trabajar, y aquí la situación conyugal sí importaba. Si tenían pareja, y esta pareja migraba, por ejemplo, lo que yo les comentaba, y se quedaban bajo la vigilancia de estas abuelas, de las suegras, tenían que trabajar desde el hogar, porque pues, o sea, se ponía en entredicho el honor masculino, etcétera. Quienes no tenían pareja podían ir a trabajar a los talleres, pero en términos locales, estas mujeres, y estos en términos locales, estaban echadas a perder, así como fruta, echadas a perder. Esto fue como, esta a mí me fue interesante, ¿no? Cuando están echadas a perder, yo, pues, ¿por qué? Bueno, porque dentro de esta lógica son mujeres solteras que tienen hijos y que pueden trabajar en los talleres, pueden tener relaciones afectivas, pero son también sancionadas. Para ellas no es condicionante esta condición, pero sí está dentro del imaginario este estigma de que están echadas a perder. Trabajan casi siempre a destajo, realizando actividades como planchadoras, empaquetan la ropa, realizan los ojales, las bolsas, y también son las que, aquí repetí empaquetadoras, perdón, pero son también las que en general se encargan de toda esta parte de la prenda, la parte final de la prenda, y las que también lavan la prenda. Y se agrupan en familias nucleares, que se les ha añadido a veces los hijos, o sea que son los nietos, o también en familias extensas. Las mujeres más jóvenes de 15 a 29 años casi siempre tienen primaria incompleta. Aquí los años estudiados en este municipio fue de 5, o sea, no llega a la primaria completa, por eso podemos ver aquí esta situación. Aquí daba la situación con pareja o sin pareja, también condicionaba, casi en el mismo sentido que en el anterior. La diferencia está en el puesto, en lo que las mujeres realizaban. Aquí las más jóvenes, que son capacitadas por los varones, instruidas por los varones, pueden llegar a tener puestos como supervisoras o armadoras, pero siempre bajo la supervisión de un varón. Y aquí está la variable de la edad, porque una mujer de 30 años o más, o de 50 más, no puede llegar a ser armadora o supervisora, porque ahí se le añaden otras vulnerabilidades que son propias de la edad, como, o sea, la vista, el aguantar mucho tiempo estar sentada, pasar muchas horas igual sin comer. Entonces aquí está otra vez esta lógica de explotación hacia los cuerpos. Bueno, de los 12 a los 28 años, las más jóvenes, ay doctor, ya termino con esta y una más, muchas gracias. Las más jóvenes, igual vemos que ellas sí son las que han iniciado la secundaria, da igual la relación si tienen pareja o si son novias, trabajan casi siempre en los talleres y son las que tienen mayor estatus, son las jóvenes. Aquí vemos esta lógica también que se ha señalado de la nueva ruralidad, ¿no? Que la nueva ruralidad da cabida a esta explotación porque estas jóvenes son la fuerza de trabajo más dócil, la que más rinde, la más dócil y explotable. Y aquí lo podemos ver, ellas hacen también trabajos semejantes a los varones, pero desde la diferencia que se refleja en los salarios. Y ellas son las hijas. Y aquí, ¿qué quiero señalar? Y ya, esto, ¿no? Que la industria manufacturera ha incluido a todas las mujeres, diferencialmente como lo hemos visto. Aquí tenemos que prestar atención a estas variables interseccionales que incluye y excluye. Y esto, ¿no? Que las mujeres ancianas, las indígenas, casi siempre las mayablantes, las viudas y sin escolaridad, son las que ocupan esta posición de mayor vulnerabilidad. Y las jóvenes, que son las solteras, sin hijos y con educación básica o con secundaria iniciada, tienen más privilegios, pero privilegios también desde la diferencia, pero esta es la lógica que yo les decía desde la nueva ruralidad, que explota también a estas juventudes. Y esta perspectiva interseccional me ha permitido también dar cuenta de esta versatilidad que ocupan las mujeres en la industria textil. Y concluyó señalando que con esta díada costura y mujeres, la interseccionalidad muestra que si bien todas comparten la distinción asociada al dato social del sexo,
mujeres se diferencia según las identidades que exponen a través de la actividad laboral. ¿Qué expone esto? Bueno, expone esta discriminación y mayor subordinación en algunos casos. Esta es una actividad que ha socavado y que sigue socavando a este contexto, pero ambivalentemente no se puede pensar, a la postura se le agradece en este contexto todo lo que ha dado la prosperidad, los trabajos, pero bueno, esta otra parte pues no se ve, particularmente en el tema de las mujeres. Y muchas gracias. Amada, muchísimas gracias, muy amable, muy interesante. Comentaremos muchas cosas en el momento ya de la discusión de todas las ponencias. Y bueno, ahora para finalizar las presentaciones de esta tarde, tenemos entonces la presentación que nos hará Clarisa Pereira de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba, Argentina, sobre justamente el lenguaje como configurador de representaciones sociales sobre la identidad en el matrimonio. Clarisa, buenas tardes y te escuchamos con mucho gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero les cuento, yo soy docente, profesora de lengua y literatura, trabajo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el área de lingüística, de las materias de lingüística y sociolingüística. Ya hace más de 20 años que trabajo en la universidad y dentro de un proyecto de investigación, que ahora voy a comentar algo con las diapositivas, trabajamos justamente este rol, digamos, ¿no? Del lenguaje como configurador de representaciones sociales. A ver, voy a ver si puedo compartir. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, este trabajo en realidad, bueno, por cuestiones de tiempo obviamente es una síntesis de mi trabajo de especialización. Hice la especialización hace muy poco en estudios culturales. Entonces tomé uno de los ejemplos que trabajo en este corpus, tomé uno de los ejemplos para esta exposición. Bien, el objetivo del que partimos en esta investigación es que el lenguaje es un dispositivo que posibilita la configuración de representaciones sociales. Es una matriz generadora de sentido y por supuesto es un poderoso instrumento performativo que instaura lo que nosotros conocemos como lo real. A partir de esta idea, de este eje que nos guía, el objetivo es reflexionar sobre esa función performativa del lenguaje a partir del análisis de un corpus, que es el que voy a presentar, que nos permite reconstruir las representaciones sociales en tanto matrices de conformación identitaria, en este caso sobre los roles en el matrimonio. Bien, hablamos entonces, si hablamos de lenguaje, hablamos de construcción de sentido. El sentido, consideramos, se construye a partir de los discursos. En esa construcción de sentido se generan distintas representaciones sociales, imaginarios, se configuran identidades, se naturalizan normas sociales, se forjan estereotipos, se imponen ideologías y se aceptan versiones de lo real. Y por ende se influye y también se determina la subjetividad del individuo, ¿sí? Entonces estamos diciendo la gran influencia del lenguaje en esta construcción de representaciones que termina en una determinación y condición, digamos, nos condiciona nuestra subjetividad y nuestras acciones. Bien, abordamos dentro de todo este proyecto de investigación que he nombrado distintos tipos de discursos. En algún otro momento abordé trabajos, textos periodísticos y otros, ¿sí? Estos discursos nos permitieron reconocer estrategias lingüísticas que funcionan como dispositivos de poder y que instauran sentidos en el imaginario social. Bien, ¿qué entendemos por lo real? El uso del lenguaje crea o instaura lo real, ¿sí? Es decir, representaciones sociales sobre la realidad, sobre los hechos, ¿sí? Que en definitiva, ahí me faltó una flechita, esas representaciones terminan constituyendo las creencias del sujeto. Performatividad. A nosotros, dentro de este gran proyecto de investigación, hablamos siempre de performatividad. ¿Qué significa esto para nosotros?
es esta capacidad del lenguaje de instaurar determinadas representaciones que conducen o impulsan a determinadas creencias y prácticas sociales, ¿sí? Justamente decimos entonces que es performativo por esa capacidad que tiene el lenguaje, ¿no? Con todos sus procedimientos, estrategias discursivas, para instaurar estas representaciones que terminan naturalizándose como creencias y terminan también forjando, digamos, estas prácticas sociales de los sujetos, obviamente en sociedad. Por otra parte, algo importante son las instituciones. Las instituciones se expresan como marcos que regulan la vida social. De esta forma, la cultura es como una red de normas que anclan las praxis sociales legítimas, ¿sí? Nombramos acá esto de las instituciones justamente porque vamos a abordar el tema del matrimonio como una de las instituciones sociales importantes en la vida social, ¿sí? Entonces, estas instituciones son las que dan justamente marco, ¿sí? Y van regulando, son marcos regulatorios de la vida y las prácticas sociales. A través de distintos medios de difusión se naturalizan actitudes, prejuicios y valores que constantemente interpelan al sujeto en su subjetividad, construyendo su identidad, ¿sí? Acá hablamos de medios, ¿sí? Justamente por los distintos textos que fuimos abordando, los distintos discursos, y si bien el ejemplo que voy a mencionar no era un medio periodístico, ¿sí? Porque es bastante viejo, digamos, pero también era un medio de difusión, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de los medios. Bien, y acá nos vamos al ejemplo, ¿sí? Les voy a mostrar justamente algunas de estas fotitos. El corpus es la guía de la buena esposa. Este corpus, ¿sí? Es del año 1950, en realidad eran justamente, ¿no? Eran folletos que repartían, digamos, se otorgaban a las mujeres que eran parte de este servicio social en la época de Franco, ¿sí? Entonces, el enunciador era justamente la sección femenina de ese servicio social. Pensemos que decimos servicio social, que hoy podemos, digamos, decir que era similar a lo que era un servicio militar, para que se entienda. Entonces, a estas afiliadas al servicio, se les repartían, digamos, estos folletos, además de otras acciones, ¿no? Otras, hasta clases, digamos, ¿no? Se les daban. Digamos, la función principal, el objetivo principal, justamente después de la guerra civil, de este Estado, ¿sí? Con principios católicos de este nuevo Estado, era justamente adoctrinar a las mujeres en un rol particular, que era el rol de mujer ama de casa, mujer esposa y mujer madre. Bien, esta guía, les voy a mostrar rápidamente las fotitos, comienza con esta foto. Guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener a tu marido feliz. Sé la esposa que él siempre soñó, ¿sí? Así comienza la guía, y les voy a mostrar entonces un poquito cada una de no las voy a leer a todas por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero bueno, para que se vea a nivel general las ilustraciones. Fíjense que, por ejemplo, ya lo vamos a decir en las conclusiones, las imágenes, ¿no? De la mujer, es una mujer sonriente, arreglada, ¿sí? Y fíjense también justamente cuál es la regla, cada una de estas reglas que está nombrada: ten lista la cena, luce hermosa, sé dulce e interesante, arregla tu casa. Después, esa es la regla principal, y hay como ciertas descripciones o explicaciones, que no vamos a tener tiempo de leer, ¿sí? Hazlo sentir en el paraíso, prepara a los niños, minimiza el ruido, procura verte feliz, ¿sí? Ahí se pueden ir apreciando entonces las reglas, las imágenes, lo que decíamos recién. Escúchalo, ponte en sus zapatos, no te quejes. Y una regla extra, digamos, después de las 11 reglas, hazlo sentir a sus anchas, ¿sí? Bueno. Veíamos entonces en el análisis, lo que yo veía en el análisis de este corpus, es justamente los aspectos discursivos, ¿no? Estas estrategias, procedimientos discursivos que generan efectos de sentido y que nos van a permitir
confirmar, digamos, nuestra hipótesis principal. Esta idea de que el lenguaje configura, ¿sí?, identidades. En aspectos discursivos, a grandes rasgos, por lo que vimos en las imágenes, tenemos oraciones en modo imperativo, ¿sí?, son absolutamente prescriptivas. Hay órdenes directamente dirigidas hacia un tú, ¿sí?, que es justamente la mujer. Hay un deber ser, digamos, está en cada una de estas reglas, prima el deber ser. Los verbos justamente apelan a esa acción de la mujer, ¿sí?, como la interpelan a la mujer, es ese tú al que se dirige, y es la mujer entonces la que tiene que acatar, digamos, ¿no?, esas órdenes. Es la mujer agente, en el papel de agente. En cambio el hombre, que obviamente también figuran algunas cuestiones en relación al hombre, viene a ser el paciente, el beneficiario de aquellas acciones que va a realizar la mujer. Las órdenes están matizadas con adjetivos, ¿sí?, que resaltan algunas cualidades que debe tener la mujer. ¿Se acuerdan que veíamos en algunas de las imágenes esto de sé dulce, tenés que estar arreglada, ¿sí?, interesante? Son todos, aparecen varios adjetivos recalcando justamente esas cualidades que debería tener la mujer. Bueno, el tema de las imágenes, o sea, tiene un impacto visual estas imágenes, justamente por lo que comentábamos, que esta mujer siempre está sonriente, arreglada, predispuesta, servicial, ¿sí? No es una mujer, o sea, justamente, ¿no?, el prototipo no es esa mujer a lo mejor con los ruleros, con el delantal puesto, con cara, digamos, así de mala onda porque tiene que estar limpiando, sino que todo lo contrario, ¿no? Hay como un ideal, ¿no?, una idealización en realidad. La mujer esposa entonces debe complacer al esposo, debe responder a sus demandas y requerimientos. En un momento una de las reglas dice tu obligación es distraerlo, lo dice así en forma textual, ¿sí? Entonces ahí el papel de ella es simplemente complacerlo. Supone también un rol del hombre como trabajador, que está fuera, ¿sí?, y que necesita ser recompensado por su sacrificio de trabajar fuera. Hay toda una cuestión también de, justamente se muestra al hombre que está trabajando afuera de la casa y regresa al hogar donde se supone debe estar todo, por las acciones de la mujer, ¿no?, debe estar todo en orden, ¿sí?, un cierto orden. El rol de la mujer, como comentábamos, son las tareas domésticas, la crianza de los hijos. Y hay atenuantes de estas órdenes o de estas sugerencias que la mujer debe acatar y obedecer para también un beneficio propio, ¿sí?, porque en muchas ocasiones estas reglas dicen, por ejemplo, sé interesante o sé dulce, minimiza el ruido, esto también te hará bien a ti, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como esas explicaciones o descripciones atenuantes. Bien, ya nos queda poquito. El matrimonio entonces como institución. Se configuran las representaciones sobre la identidad del hombre y de la mujer en su rol de esposo y esposa dentro de esta institución que es el matrimonio y la familia, ¿sí? Hay aspectos normativos en estos textos, la función del control y del adoctrinamiento. Las reglas orientadas al logro de la homogeneización social regulan y establecen pautas de control y ordenamiento hacia el interior de esta institución que es el matrimonio-familia, ¿sí? Es un modelo de matrimonio y familia totalmente estereotipado, basado en esa relación de subordinación y dominación que ha sido naturalizada y sostenida por la norma social durante años. Acá está también esta cuestión de lo que mencionaba sobre el espacio, ¿sí?, esta dimensión de que la mujer está adentro, en la casa, mientras que el hombre está afuera, en el trabajo, ¿sí? Eso marca también una desigualdad. Es el hombre el que trabaja, la mujer no, porque lo que hace dentro del hogar no se considera trabajo, ni sacrificio, ¿sí? El hombre puede socializar, puede tener, digamos, vida social. En un momento una de las reglas incluso dice, si llega tarde, no te enojes, no digas nada, atiéndelo, algo así dice la regla, no específico. Entonces como diciendo, bueno, el hombre sí tiene derecho ¿sí?, a socializar, a tener otra vida fuera del hogar, y la mujer no.
El hombre es el que necesita, el que demanda, el que requiere, en cambio la mujer es la que obedece, la que cumple y la que acata. Y si bien, esto es una pregunta, por eso lo marco en rojo, digamos, hay indicios, pero no está explícito, ¿no? ¿Qué pasaría si a la mujer se le ocurriese no cumplir o no obedecer? Repito, o sea, no hay nada explícito en relación a que puede llegar a haber, digamos, un reto por parte del hombre, ¿sí? No me sale el término. Pero bueno, como que puede haber una sanción, digamos, ¿no? Como por parte del esposo hacia la esposa, si no se cumpliera con esas reglas. No lo dice, pero es como que se podría estar suponiendo, ¿no? Queda, digamos, ahí a la interpretación. Para concluir entonces, después de este análisis, de estas imágenes, de estas reglas, sostenemos que el lenguaje sí construye lo real, configura representaciones históricas que se naturalizan y cristalizan como la realidad en el imaginario social y colectivo. Dichas representaciones se configuran mediante operaciones discursivas en la instancia de la producción de los discursos. Justamente lo que veíamos con algunos ejemplos de las órdenes, el modo imperativo, lo prescriptivo, etc. Estos discursos circulan generando efectos de sentido en relación a las representaciones, que serán insumos de nuevas representaciones y nuevos discursos, ¿sí? O sea, no olvidemos que la cadena nunca termina. Justamente estos discursos, estas representaciones van a dar motivo a que se generen nuevas representaciones y nuevos discursos, y por lo tanto continúa la reproducción de estos modelos y estereotipos. El sentido afecta directamente sobre el comportamiento y la conducta del individuo. Como decía Elizabeth al comienzo, ¿no? Son guiones, terminamos reproduciendo lo que hemos vivido, digamos, desde pequeños, porque esto son marcos que se siguen repitiendo. Y así, para finalizar, se van naturalizando estas normas sociales que condicionan, estipulan, legitiman las conductas y roles sociales en marcos históricos determinados, ¿sí? Entonces, si bien, digamos, para cerrar, ha habido cambios desde esa época, por supuesto, ¿no? Que ha habido cambios de esa época a esta época en todo el mundo, podemos todavía, ¿sí?, ver justamente estas representaciones que todavía perviven, algunas de estas representaciones sociales sobre estos roles del esposo y de la esposa, muy naturalizados, y que justamente condicionan todavía la subjetividad tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Y generan estas cuestiones muy debatidas hoy del feminismo y el machismo. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Clarisa, muchísimas gracias. Muy interesante la presentación. Bien, entonces abrimos ahora este espacio para conversar, responder preguntas del público, profundizar en sus presentaciones, y bueno, simplemente abro el dar la palabra para aquellos asistentes que quisieran comentar algo respecto a las ponencias escuchadas. Esperamos manos alzadas. Bueno, mientras esto ocurre, yo tengo muchas preguntas, entonces podré empezar, si les parece bien, a animar con preguntas en lo que llegan intervenciones del público, ¿no? Yo veo, si me permiten ustedes, que hay líneas de continuidad en las tres presentaciones que hemos escuchado. En la presentación de Elizabeth me parece que el eje dominante tiene que ver con los imaginarios colectivos sobre la violencia y cómo cambiarlos, ¿no? Cómo empoderar, cómo establecer nuevas utopías, cómo pensar en arquetipos, que finalmente son, si quieren ustedes, grandes representaciones, ¿no? Grandes esquemas de pensamiento que tienen que ver con una suerte de cultura mental. Y aquí entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos con la violencia, digamos, con la violencia de género, que finalmente es una violencia, digamos, entre hombres y mujeres, validada en una estructura social llena de desigualdades, ¿no? En la exposición de Amada tenemos también justamente el tema de la dominación, si bien es cierto que gran parte de la ponencia fue sobre hombres y su vinculación con la industria de la costura, hay un efecto de fondo y forma, ¿no? Hablando de algo, también estamos delineando
la otra parte de la discusión, que en todo caso tiene que ver con lo masculino, ¿no? Y aquí en todo caso creo que un punto muy interesante es justamente pensar, pues, las mujeres, cómo están simbolizando y cómo están reaccionando a esta desigualdad que se instituye con cada vez más fuerza en términos de su inserción en el mercado laboral y la legitimación como una actividad masculina, siendo que usualmente ha sido pensado como una actividad femenina. Entonces ahí me parece un elemento de desplazamiento simbólico muy fuerte, ¿no? Lo femenino aparece simbolizado como masculino, con lo cual ocurre una explosión, ¿no? Y con la presentación de Clarisa es un ejemplo impecable de los mandatos de género, ¿no? Cómo estos mandatos de género están configurando y cómo tal vez en el contexto de la teoría de las representaciones ocurre un elemento de anclaje, ¿no? Esta representación de la buena esposa se ancla como una imagen frente a la cual son evaluadas o juzgadas otras formas de ejercer el rol de esposa, digamos. La violencia, por decirlo en términos de Bourdieu, la violencia simbólica que esto instituye, está justamente en que establece un punto de comparación muy rudo, muy excluyente, frente a otras modalidades de ser. Entonces, digamos, mi pregunta sería, digamos, ante esto, pues ustedes cómo están pensando el tema de la exclusión, digamos, ¿no? Que es un tema que está rondando las tres presentaciones que hemos escuchado, presentaciones que hacen referencia a una representación dominante que admite la violencia, que admite la hegemonía, por decirlo en términos gramscianos, o bien que admite, digamos, la exclusión, ¿no? Entonces aquí estas representaciones sociales dominantes, digamos, un poco la pregunta es, ¿cómo estarían operando en su caso de estudio? ¿Qué respuesta hay, no? ¿Qué formas de contestación hay ante estas representaciones dominantes, ¿no? Excluyentes, violentas, etc. Bien, esa sería, me parece, una primera pregunta para comenzar a animar la discusión, ¿no? ¿Quién quisiera comenzar a conversar sobre esto? Doctor Miguel Ángel, me pidió la palabra. Adelante, Elizabeth, con gusto. Ay, gracias. Pues es que ahorita que le estaba mencionando, de verdad que, y estaba oyendo a Clarisa, bueno, me parece súper, por ejemplo, y estaba pensando que mi propuesta en torno a por ejemplo, una forma de empoderamiento para, para parar la violencia es la comunicación. ¿Cómo podemos hacer comunicación asertiva? Entonces yo estaba escuchando a la maestra Clarisa, yo decía, por ahí es el asunto. Por ahí podemos, me parece muy interesante porque de alguna manera me estaba respondiendo muchas de las interrogantes que yo me planteo a la hora de hacer la propuesta. Y sobre todo porque en las universidades ahorita eso está muy de moda y en la UAP hay ya toda una instancia pensando el asunto de cómo se va a resolver. Entonces, yo pienso, doctora Miguel Ángel, con respecto a la pregunta, creo que mucho sí está centrado en lo lingüístico, en el discurso, en todo este tema de la comunicación. Por ahí es en donde está el asunto, pero se tiene que, digo yo, tiene que salir como iniciativa de la universidad. Tiene que salir como, porque si bien es cierto que la raíz de todos los problemas de la sociedad están en el sistema educativo, que pues, nos quejamos tanto de nuestro sistema educativo, también es cierto que si le damos la vuelta, la educación es la raíz también de todas las soluciones. Igual, cuando ella la maestra Clarisa es, entonces, si todo este tema de la esposa durante la época franquista, la hemos trabajado mucho con las estudiantes, nos podemos reír, y ya es otro momento en el cual pues cómo hubieran sido las mujeres de esa época, ¿no? ¿Cómo lo tomarían?
y hacemos un análisis de eso y nosotras nos quedamos, ¿cómo esto pasaba? ¿Qué tal nosotras haber vivido en esa época y que nos tocara hacer todo eso? Pues, pero porque siempre tenemos que amarrar lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos al contexto histórico, al contexto en el que estamos viviendo, al momento en el que estamos viviendo. Y yo digo que sí es por el discurso, sí es por el lenguaje. El asunto está en eso. Porque igual, así como el lenguaje te oprime, el lenguaje te convierte en víctima, el lenguaje te discrimina, el lenguaje te excluye, también a través del lenguaje tú puedes incluir, tú puedes empoderar, tú puedes posicionar a la persona en la autoconfianza, en la autoestima. Todo está a través del discurso. Es un poder, pero es un poder positivo que circula a través del discurso. Y eso es lo que tenemos que enseñar y lo que tenemos que aprender. O sea, ¿cómo enfrentas tú cómo comunicas que hay que hacer un alto a esa violencia? Nosotras nos quedamos calladas, lloramos. Es que cómo me trató, es que cómo me dijo, es que... es la cultura de la víctima, en donde la víctima siempre es premiada. Ay, pobrecita, sí, ay, cómo la trató. ¿Y qué tal si nosotros en lugar de llorar y de decir, mire doctor, usted podrá ser el director, pero usted a mí no me habla así, yo no le permito que usted me hable así, y haga lo que quiera doctor, que yo me voy a defender. A ver, ¿cuál es la diferencia entre cómo me trató, es que cómo me dijo? Si ven, entonces, en esa actitud, en ese lenguaje que tampoco siempre es oral, sino también corporal, es en donde uno realmente puede manejar ese depredador que está ahí, el arquetipo del depredador. Y es una forma de aprenderlo. Yo, como siento a veces, lamento tantísimo el haber sido tan tonta en no haber enfrentado a esos depredadores y haberme convertido en cómplice y haberme congraciado con ellos diciendo, sí, ay, sí, es que yo soy muy sensible, sí, es que soy muy tonta, sí, es que por todo me siento maltratada. No, sí, en realidad él tiene razón, ¿no? Y para no perder el trabajo, para no ser la bruja malvada del cuento, para no ser una feminacia radical, como nos llaman a nosotras cuando hablamos de esto, entonces para no parecer lesbiana y que todo el mundo se... Entonces terminamos calladitas. Y no, hay que hablar. El asunto es, hay que hablar. Hay que pronunciar la propia palabra. Y con todo, hay que decir. Eso, ahí lo dejo. Elizabeth, muchas gracias. Bueno. Si le parece, en el orden, doctor. Adelante, perfecto. Como ustedes deseen, está muy bien. Está de acuerdo. Pues mira, ante esta interrogante de cómo le hacen las mujeres para esta cuestión de la desigualdad, no siempre hay una reacción en este sentido. Yo trabajo con mujeres rurales, con mujeres que además con esta cuestión étnica también. Yucatán tiene el 65% de su población, más del 65% según el último conteo, se reconoce como indígena, es una entidad maya, ¿no? En muchos, en esa identificación. Y bueno, y aquí las cuestiones de poder, y por eso la intersección es un enfoque maravilloso, porque nos puede mostrar justamente que no todas las mujeres tienen las recursividades para pararse y para plantarse aquí, o sea, no, esto no, cuando han pasado por otros procesos de socialización. Yo creo que acá en lo que yo he estudiado, en lo que yo he investigado en este contexto y a la pregunta expresa de cómo le hacen para romper con la desigualdad, no siempre, repetiría, tienen estos elementos, estas recursividades para hacer frente, ni en esta dimensión que la doctora Tania Rodríguez llama de la reflexividad en las representaciones, no en todos los casos, ya en esta naturalización no siempre hay estos elementos de reflexividad que lleven a la deconstrucción de las representaciones, no siempre, y en este caso quizá con las más jóvenes porque están más fogueadas con otros actores, con las universidades que poco a poco van llegando al contexto, ahí pueden tener otros referentes igual para ir pues
cuestionando paulatinamente. Pero al caso expreso, yo creo que mucho también tiene que ver el papel institucional, lo que han hecho los agentes de desarrollo, que llegan a reafirmar estos estereotipos y que llegan a reafirmar esta dominación, impulsando proyectos productivos que nada más reafirman este orden que en el discurso dicen criticar. Entonces yo creo, este es el mal. Entonces yo creo que una manera para empezar, lo que usted decía con estas violencias, también tiene que venir desde esta parte institucional, que los actores políticos, que los actores gubernamentales pasen por este cambio de representaciones, porque luego pueden tener en su discurso, y su discurso está bien, están de acuerdo en lo que señala con los objetivos de desarrollo sostenible, va de acuerdo con todo este discurso político, pero en sus praxis, al momento de trabajar con hombres y mujeres, impera su sentido común, y es en su sentido común donde se reafirman estos modelos de dominación y de violencia. Entonces, ahí, y luego revictimizan a las mujeres. Entonces, yo por ahí le respondería a usted y a los compañeros y a las compañeras. Gracias. Muy interesante y triste, pues, Amada. Bueno, muchas gracias. Clarisa. Bueno, voy a fusionar lo que han dicho mis compañeras. Me parece que las dos cosas son importantes. Por un lado, la educación, fundamental desde los primeros niveles de educación, para empezar justamente a deconstruir estos estereotipos, estas representaciones, estos imaginarios que se siguen reproduciendo, a veces inconscientemente, ¿no? Porque me parece que a veces escuchamos a una abuela, a un abuelo, ¿no? Decir cosas como, no, pero divorciarse, ¿por qué? O sea, como si divorciarse fuera un delito, un pecado. O sea, se siguen manteniendo, ¿sí? Estos estereotipos. Y por otro lado, lo que dice Amada también, sí, las acciones gubernamentales. O sea, acá en Argentina por lo menos, y creo que en muchos países del mundo, ¿no? Todos los días es ver asesinatos, femicidios, todos los días, y que lamentablemente, ¿no? Y que bueno, y el victimario, el responsable, entra, está 2 o 3 horitas en la cárcel y se va, porque es así. Entonces, si no cambiamos también desde las praxis, como dice la compañera, desde las acciones realmente, para poner orden, digamos, a todo esto, para cambiar todas estas cosas, y bueno, esto va a seguir sucediendo y se va a seguir reproduciendo, ¿sí? Lamentablemente. Así que creo que son justamente estas dos cosas, ¿no? Todo, desde la educación y la responsabilidad de los gobiernos. Gracias, Clarisa, muy amable. Tenemos una pregunta en el chat que formula Juan Manuel Mastachi. Juan Manuel, si la quisieras hacer de viva voz para verte y escucharte, estaría muy bien. Cómo no, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Felicitar a las ponentes, estuvo muy interesante. Ya entré despuesito del inicio, pero quisiera preguntar si tuvieran un registro o alguna alguna idea de cuándo, en qué suceso social, en qué contexto sociohistórico comienza a promoverse este rol femenino como instrumento para servir a los hijos, para atender a los hijos, para atender al marido, para dejarle las peores tareas en lo laboral y peor pagadas porque son consideradas como algo simple y sencillo, aunque son las más complejas, como educar a un hijo, por ejemplo. Gracias. Juan Manuel, gracias. Escuchamos a las ponentes. ¿Alguien quisiera comentarnos algo? A ver, ¿pido la palabra? Adelante, Elizabeth. Pues es que ha sido el asunto como lo maneja Juan Manuel Mastachi, es el momento histórico, pero en realidad ha sido todo el sistema patriarcal que se ha impuesto a lo largo de la historia y que construyó esta desigualdad de género
en todo un sistema de las relaciones entre hombres y mujeres y en los roles que cada uno y que ellos y nosotras tenemos que cumplir en este tema del matrimonio, ¿no? Pero si hablamos de la desigualdad, ¿en qué momento dice, se dio el que las mujeres quedáramos como ciudadanas de segunda clase, que como que quedáramos en condiciones de inferioridad con respecto a los hombres? Pues es que es el lugar que ocupamos nosotras en la estructura social y en el sistema de producción capitalista, puesto que el trabajo que desempeñamos como en la casa, en el espacio privado del hogar, pues no es un trabajo valorado ni económica ni socialmente. Entonces ahí está la desigualdad. Ellos son protagonistas en el espacio público, hacen las leyes, hacen la economía, hacen la ciencia, las artes, y ellos son proveedores. En cambio, nosotros estamos metidas en la casa, aisladas, y pues lo doméstico no se ve, es un trabajo que no se ve. Uno le pregunta a las mujeres de los sectores populares, es que yo no trabajo, pero lava, plancha, cocina para mucha gente, o sea, y ella dice que no trabaja porque no tiene una remuneración. Si uno le preguntara a los gobiernos, ¿cuánto le costaría a los gobiernos cuidar enfermos, cuidar a viejitos, cuidar discapacitados, preparar comida para tanta gente que estaba ahorita en la cuarentena, por ejemplo, toda la gente metida en la casa? ¿Cuánto le costaría al Estado? Y las mujeres lo hacen de buena voluntad y gratis. Es un trabajo que no es reconocido. Lo que hay que hacer para superar esto es reconocer el trabajo doméstico y entrar en una negociación de lo doméstico. Que lo doméstico realmente ocupe un lugar preponderante en la vida de hombres y mujeres. Los hombres dicen, es que yo ya cuidé al niño un día a la semana, pero a ella le toca todos los días, a cada rato. Para ella es una obligación. Él es si puede, si quiere. Y como decía también la maestra, creo que era la maestra, sí, la maestra Clarisa decía también, es que ellos tienen permiso para todo. Ay, sí, pobrecito, es que llega cansado. No le vaya a reclamar porque llegó tarde, pero ellas no pueden llegar tarde. Y manejan mucho el sentimiento de culpa de las mujeres. El niño se cayó porque preciso. Ella se fue a tomar un café con las amigas, el niño se cayó. La viejita, la mamá, se cayó en el baño. Pero es que entonces, todo el tiempo nos manejan el sentimiento de culpa, el miedo, el primero los demás y de últimas nosotras, y eso es cultural, es patriarcal, es aprendido, eso no está en los genes. Entonces se puede cambiar. Lo que uno debe hacer ahí, y vuelvo y aludo a lo de la comunicación, es, ¿cómo es que dicen aquí en México? Espérame, ¿cómo es? Dame chance, es que dicen aquí en México, dame chance. Voy a terminar lo mío, porque lo mío también es muy importante, y enseguida voy con lo tuyo. Con mucho gusto te apoyo, pero déjame terminar lo mío. O sea, siempre hay que tener una respuesta asertiva para frenar al que viene con toda la avalancha de aquí el que manda soy yo. Y eso es lo que nos falta aprender, cómo dar respuestas a ciertas órdenes, a ciertas imposiciones que nos vuelven con mucho doctorado y todo, y volvemos a la cocina y calladas. Ese es el problema de nosotras, que hemos avanzado mucho intelectualmente, pero seguimos siendo, nos falta mucha inteligencia emocional, porque sí tenemos que aprender a decir, mira mamá, tienes toda la razón, pero tengo ahorita clase. Cuando termine lo que estoy haciendo, porque es mi clase, mamá, con mucho gusto te apoyo. Hay algo de malo en esto, y ella tiene que entender que lo que ella hace es también muy importante. Porque los papás también manipulan mucho. La mamá, la manipuladora, a mí eso de que las mamás, también tengo mis reservas con eso, el tema de las madres, ¿no? Entonces, yo creo que siempre va a haber que defender, siempre tener las uñas afiladas para defendernos de todo lo que viene como orden, como imposición. Aquí el que manda soy yo, ¿no? Pero es un asunto del lugar que ocupamos las mujeres en la estructura social y sobre todo en el sistema de producción capitalista, porque nuestro trabajo no es valorado, no es reconocido ni económica ni socialmente. Esa sería en síntesis la respuesta. Isabel, muchas gracias. Amara, Clarisa, ¿quieren participar con algún comentario?
en alcance de lo que decía nuestra compañera, sí, y aquí las etnografías más clásicas han mostrado que esta dimensión de dominación patriarcal ha estado aquí como, o sea, desde hace mucho, se pierde en el tiempo histórico, ahí está. Y ahí nada más también señalar que no todas las mujeres somos iguales. Y así es importante también tomarlo en cuenta aquí estas intersecciones que tienen que ver con la raza, que tienen que ver también con la dimensión también de clase. Y para algunas mujeres es más allá, y esto lo dicen mucho las epistemologías del sur, justamente, más allá de esta lucha patriarcal. Para ellas lo apremiante es la lucha que tiene que ver con este sistema de colonización. Que ahí también está esta cuestión del capital que ha dominado los cuerpos territorios, ¿no? de las mujeres. Entonces, por ahí yo creo que también tendríamos que pensar que no somos un grupo homogéneo, y lo que se plantean por las feministas pues europeas, que la de construcción, esto es una cuestión que invisibiliza justamente a lo que nuestras compañeras del sur nuestro han señalado y siguen señalando, ¿no? Entonces yo creo que también tendríamos que, pues bueno, estas luchas, reconocer que no es o sea, no es que no, o sea, sí también esta cuestión patriarcal, pero para ellas la cuestión de la dominación colonial tiene quizá mayor urgencia que estas luchas entre hombres y mujeres, porque no necesariamente ha sido así en todas, como lo conocemos, en todas estas sociedades como más occidentales, ¿no? Entonces yo creo que también hay que mirar estas otras realidades que nuestras compañeras han estado señalando desde tiempo atrás, ¿no? Gracias, Amada. Clarisa. Sí, yo no, en realidad, digamos, no sé desde cuándo, coincido con lo que explicaba Elizabeth, creo que desde hace mucho, y creo que a lo mejor pasa un poco esta idea, ¿no? de la mujer, de los roles de la mujer, por el hecho de que la mujer es madre. Por eso repito, no soy ni socióloga ni antropóloga, no tengo estudios para fundamentarlo, pero me parece que puede venir por ahí esta idea de que el rol de la mujer es hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de la casa, del hogar, de la familia, del hijo, y el hombre era el que salía a trabajar, a cazar, ¿sí? Me parece que puede venir por ese lado. Y otra cosa, para concluir, que quería comentar también en relación a lo que decía Amada, ¿no? de no caer en los extremos. Me parece que esto de la comunicación, del discurso, del diálogo es fundamental, porque si no uno cae también en estos extremos del feminismo, el machismo, y en definitiva no nos beneficiamos ninguno, ¿no? Porque no hay que ser ni feminista ni machista, sino tratar de ir hacia el diálogo, hacia el encuentro del otro, justamente como un otro, no de, bueno, la mujer, el hombre, ¿no? Por lo menos tratar de establecer el diálogo sin la confrontación. Eso nomás. Gracias, Clarisa. Bueno, Muchas gracias. yo me doy la palabra a mí mismo rápidamente, y escuchando un poco la pregunta de Juan Manuel, pensaba, sí, claro, hay que entender un poco el origen de la desigualdad, esto es fundamental, pero también es importante preguntarnos, si te parece, por cómo se reproduce, ¿no? Porque entendiendo cómo se reproduce en ciertas condiciones, en ubicaciones situadas, podemos entender entonces ya cuáles son sus mecanismos de opresión, de segregación, de generación de mandatos. Y con respecto a cómo se produce, digamos, hay mucho hecho por las epistemologías feministas y por las mismas feministas sobre el tema de la invisibilización, pues, ¿no? O sea, una manera de oprimir es justamente excluir de un sistema de conocimientos, de diálogo, de discurso, etc. Entonces, en ese sentido, pensaba yo en un análisis que leí hace poco de esta autora norteamericana, Rebecca Solnit, una feminista de larga data, en donde ella decía, vamos a ver, hay un problema, bueno, hay muchos problemas, pero hay un problema que tiene que ver con el género y con el espacio. ¿En qué sentido? Ella dice, vamos a ver, cómo una mujer, una niña, puede entender su pertenencia a un espacio, puede entender la relevancia de un género en el espacio
o en un lugar cuando muchísimas ciudades tienen el nombre de héroes masculinos. ¿Sí? Ciudad Juárez, Corregidora, en fin, tal, tal y tal. Y cuando entonces el mundo, el espacio en que ella vive, ha sido un espacio, si queremos usar la palabra, colonizado por referentes masculinos. Claro, para los hombres, naturalmente habitamos un mundo masculinizado y usualmente no nos preguntamos qué se siente vivir en un mundo no masculinizado, porque no nos toca culturalmente hacer nuestras preguntas que deberíamos hacernos. Pero bueno, entonces lo que dice Rebecca Solnit, ¿por qué no pensar entonces en un mundo en donde simplemente las mujeres, las niñas, dice ella, encuentren que hay un espacio en donde lo femenino existe, es importante, en donde lo femenino está ahí, pueden identificarse, reconocerse y saber entonces que el mundo puede tener un nombre de mujer, un nombre femenino. Entonces, cosas tan simples como esas entonces son, me parece, importantísimas para visibilizar el tema del género, para asentar una presencia y al mismo tiempo para revelar un sistema de exclusión, ¿no? Y al mismo tiempo, Rebecca Solnit, digamos, planteaba en este libro de Recuerdos de mi inexistencia, que se llamaba, digamos que ella ve que un punto fundamental para asentar una presencia de lo femenino en el mundo pasa por un acto muy simple, que es simplemente la escucha y el reconocimiento, ¿no? Ella dice, más de un evento que tiene que ver con la violencia es negado, es obviado, no se le presta atención, porque no hay esta idea de una escucha frente al otro. Entonces, la primera manera de invisibilizar algo o a alguien es no escucharlo, decir que su voz no existe, o que su voz no es legítima, o que su voz no es confiable, o que su voz no es digna de entrar en un diálogo. Y ella plantea eso y me parece obvio y muy interesante, pero es algo que justamente no ocurre con facilidad, no en todos los casos de violencia de género. Lo primero que ocurre institucionalmente es la revictimización, ¿no? Que estaba, lo que sabemos, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo estabas vestida? ¿Con quién ibas? ¿Por qué es ahora? Y ese cuestionamiento de la voz del otro es un principio de invisibilización, hacerle perder presencia, etcétera, ¿no? Su voz no es legítima. Entonces, bueno, junto a la pregunta que hace Juan Manuel de cómo inicia esto, creo que podemos también derivar la pregunta de cómo podemos restituir condiciones de equidad, visibilidad y presencia, ¿no? Que son formas de una manera u otra, no sé, pelearnos con las diferencias de género y sus efectos negativos sociales, como la violencia que comentaba Elizabeth, ¿no? Bien. ¿Algún comentario más, otras preguntas más que tengamos que el público quisiera proponer? Bueno, yo tengo música de fondo, entonces espero mejor que ustedes participen, ¿no? O puedo seguir con la música de fondo. Sí, quisiera acotar alguna cosa si es posible. Justamente preguntaba esto porque hay grupos, no solo las mujeres, grupos sociales que también han tenido un rol inferior, un rol sobajado sí, un rol inferior, invisibilizado, como son los niños justamente, como son los de las personas con capacidades diferentes, los ancianos también, etcétera. Esto me parece interesante y Eduardo Bustelo, un sociólogo, planteaba que este proceso tenía que ver con lo que ustedes han dicho, con justamente el inicio de este modo de producción capitalista en el que se va colocando ese rol a
en primer lugar al hombre como el que puede generar esa riqueza mayor y después evidentemente ir en comparación de eso, ir reduciendo cada vez más a la mujer, a diferenciar su rol como si tuviera capacidades también diferentes y disminuidas, ¿no? Igual a los infantes, igual a los ancianos, igual a las personas que tienen alguna discapacidad, etcétera. Y esto me parece muy interesante porque necesitamos visibilizar justamente a los niños, necesitamos entrar en una dinámica, la propuesta y las representaciones sociales y las investigaciones que están haciendo ustedes justamente van en la ruta de visibilizar, van en la ruta, el hecho de que estemos aquí, van en la ruta de ir resquebrajando, como bien decía usted, doctor, de ir acotando cómo opera, cómo sucede, cómo funciona esto y para desde ahí plantearse, pues no sé, quizás formas de cómo cambiarlo, que seguramente tienen que ver con ese cambio de modo de producción. Si no directamente, pues a lo mejor desde lo que ya estamos haciendo, desde de ahorita, desde este tipo de investigaciones, desde este tipo de reuniones, quizá ya estamos iniciando algún cambio para que comience a ser diferente. Pero hay factores estructurales que requieren de una acción mayor más que una simple investigación, ¿no? Y porque las consecuencias de estos problemas que se están presentando en sus trabajos, pues son consecuencias bastante fuertes, incluso como alguna de ustedes mencionaba, Elizabeth, fatales, ¿no? Puede llegar a ocurrir, el mismo doctor ahorita nos decía que se presentan ese tipo de circunstancias en las que el varón incluso puede llegar a cometer homicidios y no son sancionados o son sancionados bastante leves, ¿no? Muchas gracias, nada más era un comentario. Gracias, Juan Manuel. ¿Alguien más quisiera añadir algo a la conversación que estamos teniendo? ¿Alguna intervención, pregunta, duda? Permite, doctor, al margen de lo que adelante. Nuestro compañero Juan Manuel señalaba. Sí, justamente desde la ecología política, dentro de estas discusiones, desde esta era, esta coyuntura en la que estamos, del capitaloceno, se ha señalado que esta crisis justamente de la civilización moderna, el resurgimiento no se puede pensar sin este cambio, desde este modelo patriarcal, y por eso ahí cobra importancia justamente el saber de los pueblos, las formas que han tenido de organizarse. Entonces y donde este mundo también adultocéntrico le ha hecho mucho mal a las infancias, justo a lo que usted estaba mencionando. Entonces, en este marco de la crisis, yo creo que tenemos esta oportunidad colectiva que nos toca a todos y a todas, a todes, de imaginarnos este nuevo, ¿no? Este nuevo inicio que igual la pandemia nos ha es parte de, ¿no? Parte de esto, pues nos permitiría pensar otras formas de organización fuera de, o sea, yo pienso, yo soy optimista y pienso que sí, entonces, y una de las salidas yo creo que tiene que ver mucho con estas culturas milenarias y las formas que nos han dejado de organizarse. Esto es nada más lo que quisiera comentar. Gracias, Amada. Me doy la palabra otra vez. Escuchando hablar, pensaban en Moscovici. Bueno, Serge Moscovici es este autor, un poco creador de la idea seminal de representaciones sociales, pero también él trabajó mucho sobre el tema de minorías activas, ¿no? Y recuerdo que Moscovici, en este libro de psicología de las minorías activas, planteaba una cosa fundamental, que es que para que una minoría pueda influir, digamos, en la mayoría, puede influir en la sociedad, digamos, en la que se mueve, hacen falta dos cosas
que son importantísimas. La primera es la persistencia, digamos que su discurso, que su participación en la vida pública sea persistente, que no cese, que esté ahí. Y el segundo elemento también de esta minoría activa, que la convierte en persuasiva, en eficiente, es que sea flexible. Que esta minoría entonces pueda, además de ser persistente, pueda ser moldeable de acuerdo con las situaciones, con los contextos, etc. Y ahora escuchando hablar a Amada, pensaba que tal vez los pueblos indígenas los podemos entender también como parte de esta minoría activa. Minoría lo son y son cada vez más activos en el sentido de tener presencia en la vida pública, tener un discurso importante sobre la defensa de la vida, la defensa de formas comunitarias de vida, la defensa de la tierra. Son flexibles porque lo han tenido que ser así para sobrevivir, esto es obvio, y son persistentes, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una lección interesante que aprender, pues, ¿no? En estas minorías activas. Vi que había pedido la palabra Eulogio Romero. Eulogio, te saludo, te doy la palabra. Hola, ¿sí me escuchan? Buenas Sí, tardes. claro, te escuchamos con gusto, Eulogio. Muy amables por escucharme. Sí, solamente quería hacer un breve comentario. Creo que estamos platicando, bueno, ustedes, yo lo estoy escuchando, cosas muy importantes, muy complejas. Creo que es de lo más complejo, ¿verdad?, que hay en este planeta. Estamos hablando de los seres humanos, de nosotros, ¿verdad? De cómo nosotros vemos a los demás, de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Estaba ahorita, aprovechando que recordabas a Moscovici, estaba recordando esta parte, ¿verdad?, de la comunicación, del lenguaje, como decían hace un ratito, ¿verdad? De la conversación, dice Moscovici, ¿verdad? Dice, dentro de las representaciones sociales podemos identificar, ¿verdad?, la parte imaginaria, de la imaginación, de la imagen, de la figura, y por otro lado, ¿verdad?, inseparables del sentido, de la comunicación, del habla, de las conversaciones. Moscovici plantea, ¿verdad?, que es a partir de la comunicación, de las conversaciones, cómo nosotros transmitimos las maneras de ver a los demás, ¿verdad? Estoy abordando solamente una parte de la problemática, y la conversación, la comunicación, la establecemos a diferentes niveles, ¿verdad? Moscovici, retomando estas ideas de Doas, dice, nuestra vida como seres humanos la podemos manifestar en diferentes niveles, a nivel intrapersonal, interpersonal, grupal, etcétera. La comunicación también, ¿verdad?, la podemos dar. Pienso que en estas problemáticas que estamos platicando, la comunicación, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. Moscovici plantea, ¿verdad?, que es a través de la comunicación cómo nosotros podemos influir, como plantea en este librote, ¿verdad?, muy interesante, pero también cómo nosotros escuchamos las ideas que tenemos de la sociedad, cómo podemos influir a través de la comunicación, cómo los medios de comunicación también influyen, ¿verdad? Si nosotros vemos la televisión, el cine, por lo menos en México, en nuestro país, estamos viendo una serie de cultura, ¿verdad?, que reproduce justamente estas representaciones dominantes de desigualdad, ¿verdad? Entonces, creo que las representaciones sociales, como dice Moscovici, ¿verdad?, solamente es un tipo específico de conocimiento. Creo que nos ayuda a estudiar este tipo de problemáticas, porque de pronto nosotros, como dice Moscovici, pensamos, construimos nuestras representaciones, las reproducimos, las transmitimos en función del lugar en donde estamos, de la situación social en donde nos ubicamos, en donde nos sentimos, a veces en donde nos obligan a estar, ¿verdad? Y entonces, estas problemáticas pienso que son de las más complejas si requerimos de las ideas de Touraine, de Castoriadis, de todos los autores que estamos escuchando, y de otros más. Por ejemplo, desarrollar esta idea que nos proponía Moscovici, ¿verdad?,
toda la parte de comunicación, de sentido que nosotros le podemos dar a nuestros conocimientos, ¿verdad? Es un tema, ya termino, importantísimo, ¿verdad? Interesantísimo, que también me está provocando, ¿verdad? Incorporarme a la investigación sobre estas temáticas, porque estamos hablando de nuestra interrelación entre nosotros, entre los seres humanos. Ya podemos hacer representaciones de las cosas de otras personas, pero nuestras representaciones que guían nuestras interrelaciones, nuestros comportamientos, es un instrumento, ¿verdad? Como los otros autores, como todas las teorías que nos pueden ayudar. Siempre tendríamos que verlas críticamente, hasta las representaciones sociales, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Eulogia, por tu comentario. Muy bien, muy atinado. ¿Más participaciones? ¿Alguien quiere añadir algo más a lo ya comentado? Bien. Bueno, si no tenemos entonces más participaciones, lo que me tocaría es agradecer a todas las ponentes, Clarisa, Elizabeth, Amada, su participación, al público que nos siguió en esta mesa, que me parece que ha sido muy interesante desde las diferentes ópticas y tópicos que hemos tocado, y bueno, a todo el mundo un agradecimiento por haber estado aquí, y espero que nos veamos mañana en la siguiente sesión del grupo temático de cuerpo, género y sexualidad, que mañana estaremos funcionando a partir de las 8 de la mañana, tiempo de México. Bueno, a todos muchas gracias y mucha suerte. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao. luego. Felicidades. Hasta luego. Felicidades. Gracias.